Continuamos con las entrevistas para el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y toca el turno a Carlos Marcelo Boquedano Gorosica. ¿Está bien dicho? Así es. Gorosica. Él es originario de Mérida, en Yucatán. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada para la Atención de Recomendaciones de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, catedrático en la Universidad de Quintana Roo y colaborador en ponencias de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Es yucateco, pero prácticamente se ha desempeñado básicamente en el estado de Quintana Roo. Así es. Nos da mucho gusto recibirte, Carlos Marcelo. Sí. Y la primera pregunta, como se lo estamos, nos faltó decirle, lo del celular. Aquí no hay problema, aquí somos muy abiertos en esta producción. Con calma. Sí. Me da mucho gusto recibirte. Y la primera pregunta, como les he hecho a todos, ¿cuál es tu motivación para participar en este proceso por la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Claro que sí. Mire, en primer lugar, yo creo que es muy importante el tema de los derechos de las víctimas en México y en particular lo que a mí me motiva es poder coadyuvar de alguna manera, en tratar de resarcir el daño que las víctimas reciben, ya sea víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos. Quisiera yo decirle que en mi perspectiva, y algo que para mí sería fundamental, es que las víctimas en México requieren de solidaridad y empatía, no de indiferencia y apatía. Y creo que estos principios son los que en lo personal a mí me motivan para poder tratar de brindar esta circunstancia a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en México, brindarles solidaridad y brindarles empatía, que creo que es lo que muchas veces necesitan. Me llama mucho la atención de estos dos conceptos, solidaridad y empatía, proveniendo de alguien que ha tenido una experiencia como Ministerio Público. Así es. Y que ha sido una de las instituciones más cuestionadas por las víctimas. Efectivamente. ¿Cómo enfrentar estos problemas, incluso de falta de aplicación de justicia o de revictimización, de que muchas de las víctimas son objeto por la acción de los aparatos del Ministerio Público o del Poder Judicial? Sí, definitivamente yo creo que este es uno de los aspectos más importantes que deben atenderse en México respecto de esta situación en las procuradurías e incluso en el propio Poder Judicial. ¿Cómo poder enfrentar esto? Yo creo que el factor de la capacitación es fundamental. Necesitamos tanto brindar a ministerios públicos como a personal del Poder Judicial capacitación constante, pero no solamente en temas que tengan que ver con derecho o la normativa en materia de víctimas, sino también con aquellas áreas o materias que les permitan brindar este trato más humano cada vez a las víctimas. Y como usted decía, en las procuradurías o las fiscalías, como hoy se denominan, generalmente son acusadas de esta parte, ¿no? De la falta de empatía. Afortunadamente yo creo que en México, a partir de la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, estamos comenzando a tener una idea más clara y una, ¿cómo decirlo?, una perspectiva más clara quizá sobre la situación que una víctima de un delito o que una víctima de violación a derechos humanos está enfrentando. Esto nos ha llevado que incluso algunas fiscalías estén implementando algunos programas para capacitar a su personal en cuanto a un trato más humanitario hacia quienes van a denunciar un delito, que creo que esa es una deuda que tenemos con ellos. Tú vienes de una experiencia local, te has desarrollado fundamentalmente, profesionalmente en el estado de Quintana Roo, incluso en tu programa de trabajo mencionas la importancia de poder coadyuvar con las entidades federativas para impulsar la aplicación de la ley general. Definitivamente. ¿Cuál sería la ruta crítica para alcanzar este objetivo? Que los estados tengan sus comisiones, que se fortalezcan los mecanismos de coordinación, que los estados asuman su responsabilidad con las víctimas. Por supuesto. Creo que aquí es muy importante partir de lo siguiente. En su más reciente informe,
la Comisión Nacional sobre Derechos Humanos, cuando aborda el tema de derechos de las víctimas, nos reporta que aún existe un rezago en la implementación de algunas comisiones ejecutivas de atención a víctimas en entidades federativas, así como de la consolidación de los fondos de ayuda, asistencia y reparación integral. Yo creo que una ruta crítica, en primer lugar, sería establecer convenios de coordinación y, si estos ya existen, darle seguimiento con las comisiones ejecutivas en las entidades federativas y, en segundo lugar, en aquellas entidades federativas donde no existan o no se hayan consolidado, poder desde la CEAP brindar la ayuda o brindar la capacitación o las herramientas que sean necesarias para que éstas puedan consolidarse. Yo creo que ese es un factor muy importante. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes tú sobre la situación actual de la comisión? Ok, bueno, yo considero que es un panorama complejo. Sin duda alguna, la comisión ha sido objeto tanto de comentarios positivos como comentarios negativos, hay que decirlo también, de críticas por parte de la sociedad. Y yo creo que una de las partes más importantes tiene que ver con hacer una revisión de la tramitología. Yo creo que donde las víctimas más se quejan, y en mi experiencia, donde yo he recibido más comentarios sobre algunas víctimas del delito que he tenido la oportunidad de atender, tiene que ver precisamente en la tramitología. Los trámites para acceder a el fondo de reparación y, por otra parte, los trámites para acceder al registro de víctimas. Yo creo que esa es una parte que tenemos que revisar a detalle. Y si esto es necesario, poder realizar los ajustes que sean pertinentes, porque de otra manera, como en algún momento lo comenté en el video que compartí, estamos revictimizando a las víctimas. Nos llega una pregunta a través de las redes de Celia Suba, viene por Facebook, y te pregunta, ¿cuáles son las dos principales áreas de oportunidad en donde la operación de la CEAP, tanto en oficinas centrales como en delegaciones? ¿Dónde están las principales áreas de oportunidad? Una pregunta muy importante, sin duda alguna. Yo creo que áreas de oportunidad, una de ellas, yo lo vincularía con esos dos conceptos que le comenté al principio, poder brindar esa solidaridad y empatía a las víctimas. ¿Cómo lograr esto? ¿Dónde estaría el área de oportunidad? Yo creo que precisamente al ser la materia de atención a víctimas una materia concurrente por disposición constitucional, le da a la CEAP una gran área de oportunidad de poder extender el trabajo que hace, no solamente en el orden federal, aquí en el centro, sino también a través de convenios y acuerdos de coordinación con entidades federativas y municipios, poder establecer estrategias para poder brindar desde un primer contacto ayuda a las víctimas. Si bien es cierto, pues los municipios no cuentan con una comisión ejecutiva, sí sería muy interesante y creo que ese es un área de oportunidad muy importante que a través de convenios de coordinación podamos de alguna manera establecer políticas públicas de atención, de primer contacto en municipios, alcaldías. ¿Por qué no pensar en eso? Vinculado con este tema y con las preguntas enviadas por los colectivos, ¿cómo atenderías la demanda de las víctimas que solicitan a la CEAP asumir la asesoría jurídica en todos sus procedimientos jurídicos? Ok. Pues, sin duda alguna, la existencia de la asesoría jurídica federal y de las asesorías jurídicas en las entidades federativas, además de cumplir con un mandato constitucional, evidentemente, es un área de oportunidad también, utilizando el término, muy relevante. ¿Cómo poder atenderlos? Yo creo que aquí necesitamos hacer, sí, un análisis crítico y poder determinar si tenemos el suficiente número de asesores jurídicos y, de ser necesario, pues poder pensar en la posibilidad de ampliarlos, porque evidentemente es humanamente imposible que un solo asesor jurídico pueda atender un sinnúmero de casos. Entonces, aquí es una parte medular, que creo que, perdone usted que yo insista con el tema de la coordinación, pero creo que eso es algo que puede incluso fortalecerse a partir de esta estrategia de coordinación con entidades federativas y con municipios. A lo mejor que desde municipios y entidades federativas también se pueda ayudar o coadyuvar en esta parte de no dejar sola a la víctima y acompañarla con un asesor jurídico que pueda estar asesorándole y brindándole
pues la ayuda que requiera en todo momento, dentro de los procesos legales en los que la víctima tenga que participar. A ver, tú has tenido experiencia como secretario de Estudio de Cuenta de la Sala Constitucional y Administrativa Así del es. Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo y has participado en las ponencias de ministras y ministros. Así es. Trabajas bien la parte jurídica y legal. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, las medidas concretas para armonizar la legislación en la materia con la implementación de los diagnósticos, capacitación y difusión de las tareas que tiene la SEAP? Ok. Fíjese usted, esta pregunta que usted me hace sin duda alguna es muy importante y tiene más bien que ver con un punto o con estrategias, ¿no? Es más bien una pregunta estratégica. Y yo creo que es muy importante en este sentido, amén de que esto requerirá un análisis concienzudo de la normativa en materia de víctimas en el orden federal y en el orden local. Eso sería el primer paso, hacer un análisis a conciencia y un análisis crítico incluso, porque tenemos que ser autocríticos también en esa parte. Por otra parte, sería muy importante poder establecer mediante políticas públicas, que creo que esa es una parte importante también, no solamente hacer descansar toda la atención a víctimas en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de política pública. ¿Cómo podemos, desde la federación, estados y municipios, comenzar a generar políticas públicas, a lo mejor que se reflejen no solamente en normas reglamentarias, sino también a lo mejor en programas de ayuda, asistencia, que podamos comenzar a no solamente elaborar, sino también implementar, pero de manera eficaz en las entidades federativas y en la propia federación. Finalmente, ¿cuál sería, una pregunta más que nos están haciendo por las redes de Teresa ML? Sí. ¿Cómo daría la certeza de la no repetición del abuso a las víctimas? Perfecto, esa es una pregunta importantísima. Yo creo que si evidentemente un abuso viene de una autoridad, tendríamos que identificar quién fue ese funcionario o funcionaria que incurrió en esa situación. Y se tendría que implementar evidentemente un proceso disciplinario para evitar que esa persona, en primer lugar como una medida cautelar, que no tenga contacto con el público por un tiempo, que pueda ser sensibilizada y capacitada, y a la víctima que haya sido víctima del abuso, pues tenemos que brindarle toda la asesoría, no solamente jurídica, sino psicológica, que necesite el acompañamiento integral, como el mismo nombre lo dice, y que podamos de alguna manera separarla separarla de esos servidores públicos que en su momento hayan cometido algún abuso en su agravio y establecer mecanismos para protegerla. Muy bien. Finalmente, ¿cuál sería el sello distintivo que tú le imprimirías a la comisión? Lo que comenté al principio, solidaridad y empatía con las víctimas. Pues muy bien, Carlos Mauricio, agradecemos mucho tu participación. Muchísimas gracias. Esperemos que sigas también la presencia, las entrevistas de los demás participantes y mucho éxito. Gracias. Muy buena suerte. A sus órdenes. Abrimos de nuevo el receso para continuar con nuestros trabajos.